¿Cómo están, amigas y amigos de Canal 14? Muchas gracias por estar con nosotras y con nosotros esta noche en una nueva emisión de Ventana al Mundo. Hoy tenemos un tema importantísimo porque hay un antes y un después en la postura de México sobre el conflicto en Medio Oriente después de que nuestro país pide a la Corte Penal Internacional investigar los crímenes en la Franja de Gaza. De eso vamos a hablar ampliamente y también inicia la carrera por la Casa Blanca, el primer lugar, la primera parada, Iowa, donde Trump arrasó. Vamos a ver por qué finalmente la gente le sigue dando el voto a este polémico perfil republicano. Y también vamos a hablar acerca de la primera semana de Bernardo Arévalo en la presidencia de Guatemala y China, lo que está ocurriendo con una dramática disminución de su población y con ello, por supuesto, su fuerza laboral y su fuerza también de fábrica y de maquila en el mundo. Así es que iniciamos con estos temas y por supuesto vamos a ver lo que ha ocurrido en otras esferas de la información, lo más importante de esta semana. Iniciamos. The next Trump economic boom will begin on November 5th, 2024. That will be an economic... De la agresión que ha enfrentado nos ha permitido llegar hasta este momento en el que nos saludó como su comandante general. En Estados Unidos, un tribunal federal de apelaciones revocó una orden que exigía a Texas remover las boyas que instaló en el río Bravo entre Eagle Pass y Piedras Negras en Coahuila. La instalación de estos objetos ha provocado una denuncia de México para que sean retirados porque ha cobrado la vida de varios migrantes. Y en Ecuador, el presidente Daniel Noboa refuerza el combate al crimen organizado bajo el decreto de conflicto interno. Ya hay 1.753 detenidos, 5 delincuentes abatidos y también se han decomisado más de 5.6 toneladas de drogas. También fueron detenidos 2 sospechosos por el asesinato del fiscal César Suárez, quien investigaba la irrupción armada el pasado 9 de enero del canal local TC Televisión. Y Estados Unidos continúa atacando con misiles instalaciones controladas por rebeldes hutíes en Yemen. El presidente Joe Biden señaló que no terminará hasta que se dejen de atacar barcos comerciales en el Mar Rojo. Y los rebeldes advierten que de no cesar Estados Unidos también será blanco de ataques. El resurgimiento de la violencia en Medio Oriente ha dejado ya en la Franja de Gaza más de 25,000 muertos, cerca de 60,000 heridos y 1.9 millones de desplazados. Y por parte de Israel, recordemos que hubo 1.500 muertos desde la irrupción el pasado 7 de octubre y siguen todavía secuestradas más de 130 personas. Al respecto, México marca un antes y un después en su postura frente a esta crisis. Junto con Chile, pidió a la Corte Penal Internacional que investigue la comisión de delitos graves cometidos por una o varias personas y destaca la preocupación de que la escalada afecte particularmente objetivos civiles. Pide también que se investiguen actos cometidos ya sea por agentes de la potencia ocupante como de la potencia ocupada, es decir, Israel o Palestina. También nuestro país reafirma que el Estado de Palestina integra el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, por lo que tiene jurisdicción para investigar crímenes en el territorio palestino. Sí, nosotros lo que queremos es la paz. Vamos a estar por la paz. No tomamos partido por ninguna de las partes, aunque suene redundante. Ni por Israel ni por los palestinos. Y en respuesta a la Embajada de Israel en nuestro país, lamentó el anuncio y afirmó que mantiene el legítimo derecho de autodefensa. Vamos a andar sobre este tema y agradecemos mucho que esté esta noche con nosotros. Aquí en Ventana al Mundo, José Joel Peña Llanes, analista internacional y también académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente acá en Ventana al Mundo. Joel, muchas gracias. Gracias a ti, Claudia, un gusto. Bueno, pues estamos viendo justamente esta petición que hace México de la mano de Chile ante la Corte Penal Internacional. Más allá de las cuestiones que pudieran ser en este entramado jurídico que es bastante largo y complejo y ahorita nos explicarás, ¿cómo ves la postura de México que finalmente ya está yendo como más allá y está pues pidiendo ya ante un organismo internacional que se indague todo este tema que pues bueno hemos visto desde el 7 de octubre las cuestiones que ha habido dentro de la Franja de Gaza que han sido bastante cuestionables?
Pues sí, como bien lo señalas, yo creo que México ha dado un paso certero, un buen paso, en el entendido de que México respeta los principios de política exterior contenidos en la Constitución, artículo 89, fracción 10ª, pero también en la Carta de las Naciones Unidas, sobre todo la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso o la amenaza del uso de la fuerza y de la Fuerza Armada, sobre todo para la resolución de conflictos internacionales. En ese sentido, México lo que ha hecho junto con Chile es precisamente llevar este tema a la Corte Penal Internacional para que sea el fiscal de esta Corte el que determine si en efecto una o varias personas, tanto de Israel como del grupo terrorista Hamas perteneciente al Estado de Palestina, han cometido alguno de los 4 crímenes graves de los cuales es competente la Corte Penal Internacional, entiéndase genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o más recientemente se incorporó el crimen de la agresión. En ese sentido, en caso de que inicie este proceso de investigación y que se encuentre culpable a una o varias personas, pues ya la Corte Penal Internacional podrá emitir una orden de arresto, por ejemplo, como sucedió con el caso de Vladimir Putin por la cuestión de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. El que México haya presentado este caso junto con Chile, pues habla de esa preocupación internacional sobre el caso, porque si bien Israel alega un derecho de legítima defensa, el cual está consagrado en la Carta de la ONU y es perfectamente compatible con el derecho internacional, cuando se pasa más allá y, por ejemplo, no se respeta a la población civil, ahí es cuando ya se transgrede el derecho internacional y se están cometiendo violaciones flagrantes, al igual que está pasando con Rusia en el caso de Ucrania. Si nosotros vemos el número de personas que han fallecido por estos ataques, veremos que la gran mayoría son personas civiles, incluyendo sobre todo a niñas y niños. De acuerdo. ¿Y cuál es el proceso que continuaría en este caso de la Corte Penal Internacional? Pues en realidad ahora lo que se tiene que hacer es, una vez que se acepte el que México y Chile haya llevado esto ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, tendrá que realizar las investigaciones conducentes, tomando investigaciones, declaraciones y diferentes elementos que puedan integrar una carpeta de investigación para al final de cuentas pronunciarse sobre la culpabilidad de aquellas personas que hayan cometido estos actos, porque recordemos que a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que forma parte del sistema de Naciones Unidas, que aparte juzga estados, la Corte Penal Internacional se encarga de juzgar a personas, a individuos, que son finalmente los que toman las decisiones de cometer actos, ya sea, insisto, genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad o crímenes de agresión. Las diferencias, ya nos decías que obviamente uno se encarga de enjuiciar a personas, justamente por eso el comunicado lo marcaba, decir una o varias personas, tanto de un lado o del otro, ¿no? Buscan individuos. En el caso de la Corte Internacional de Justicia, son estados, como justamente Sudáfrica está interponiendo la demanda contra el Estado de Israel. ¿Cómo avanzaría ese proceso también y cómo derivaría en un eventual fallo en contra del Estado judío? Claro que sí. En realidad hay que tomar en cuenta que son procesos que, si bien se pueden referir al mismo hecho, son 2 procesos que se llevan de manera diferenciada, ¿sí? Sobre todo por el tipo de persona a la que se juzga, ¿no? A una persona en lo individual o a un Estado, como en el caso de la Corte Internacional de Justicia. Recientemente se llevaron a cabo los alegatos de ambas partes, ¿no? Además de otros estados que decidieron participar porque contaban con elementos suficientes que aportar en los alegatos, y vimos cómo el equipo de Sudáfrica, integrado por abogadas y abogados extraordinarios, defendieron muy bien su causa e hicieron ver que el principal problema es que Israel está yendo más allá de su derecho de la legítima defensa al atacar poblaciones civiles, y sobre todo al recluir a las personas en pedazos de tierra muy limitados, al no permitir la entrega de ayuda humanitaria, al no respetar resoluciones de la Asamblea General, que si bien no son vinculantes, sí tienen una fuerza moral muy importante, y al final de cuentas, insisto, gran parte de las personas que han fallecido son personas civiles, sobre todo niñas y niños. En ese sentido, Israel básicamente aludió a su derecho de la legítima defensa y fue su argumento principal que subyace en los argumentos del equipo de defensa del Estado, en este caso concreto ante la Corte Internacional de Justicia, y habrá que ver qué es lo que procede después de estos alegatos. Muy bien, pues muchísimas gracias por ampliarnos este tema tan importante, por supuesto, para la impartición de justicia y sobre todo tomando en consideración este trágico escenario que se está registrando en Medio Oriente. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Ventana al Mundo. Gracias por la invitación. Vámonos a más información. With the
people of the great emergency in terms of timing. Y de aquí nos vamos a Estados Unidos, donde arrancó la carrera electoral hacia la Casa Blanca. En la primera cita de las primarias republicanas, Donald Trump arrasó con 51.1%, casi 30 puntos más arriba del segundo lugar del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Y por cierto, por supuesto que lo primero que dijo es que cerraría la frontera para evitar el ingreso de migrantes. We're going to seal up the border. Because right now we have an invasion. We have an invasion of millions and millions of people that are coming into our country. En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que esto es inviable. Expresan muchas cosas en las campañas para tratar de ganar votos. No se pueden cerrar las fronteras entre México y Estados Unidos, porque es fundamental la integración económica, social. Imagínense cerrar la frontera un día, lo que significa de pérdida para las empresas estadounidenses y mexicanas, para las dos naciones, un día. Iowa le sigue New Hampshire, que celebrará primarias republicanas y demócratas este martes, y la gran cita electoral va a ser en el llamado Supermartes el 5 de marzo, cuando entren en elecciones 16 estados. Y el proceso de las primarias presidenciales va a terminar con los últimos estados el 4 de junio, y de ahí vienen las convenciones de los partidos, donde se van a nominar oficialmente a los candidatos. La republicana será en julio en Wisconsin y la demócrata en agosto en Illinois. Y posteriormente ya arranca la contienda con los candidatos con 3 debates para la cita final el 5 de noviembre. Y Donald Trump se perfila inexcusablemente como el ganador de los republicanos de la candidatura y eventualmente vencería al propio presidente Biden en el duelo por la Casa Blanca. Pero porque a pesar de todos sus escándalos, el asalto al Capitolio, los juicios federales que tiene, todavía sigue siendo favorecido por el voto? Vamos a ver. Donald Trump pareciera invencible. Es el pragmatismo que vemos en muchos partidos de derecha, en casi todo el mundo, partidos conservadores, que han decidido, ¿no? O cohabitar con la extrema derecha o permitir a la extrema derecha, se han vuelto preocupantemente permisivos, y lo que vemos es que como no hay alternativas, o la mejor alternativa, lo vimos en Argentina, un personaje como Milei, y pareciera que la alternativa para los republicanos, en el caso de Estados Unidos, es Trump, y casi nada más, porque dobla en la intención de voto a sus contrincantes dentro del Partido Republicano, y además con la habilidad que lo caracteriza, ¿no? Trump se enfrentaría a un Biden disminuido en fuerzas y popularidad. Aunque probablemente la pregunta es si los tomadores de decisiones en los Estados Unidos, incluyendo al gobierno actual, aprendieron la lección. Y pareciera que no, porque la desconexión con la ciudadanía, el desapego democrático está ahí, ¿no? El 70% de los jóvenes rechazan la administración Biden. Si Donald Trump rompió el récord de baja aprobación en Estados Unidos, todo indica que Joe Biden lo rebasará y tendrá una aprobación todavía peor que la que tuvo Donald Trump, ¿no? Y desde ahora se advierte. ¿Cómo sería la relación con México? Bueno, pues se avecina una relación compleja por todos lados, ¿no? Por una ola de migración que llega a México, por la inestabilidad constante y persistente en Centroamérica, sobre todo, y muy probablemente una posición del gobierno estadounidense que se va a endurecer o permanecer como está, que no es en los mejores términos. Marisol Hernández,
Canal 14. ¿Y qué es lo que opinan los ciudadanos en Estados Unidos sobre los aspirantes a las candidaturas? Vamos a ver. All of his promises he's made in the past, he's kept, as far as I can see, and I know that he'll do that again. Of all the candidates, any of them would have been a good candidate. I think any of them could actually beat the Democrat. Nueva instituciones. Democrático y republicano. Y en Guatemala, pese a todos los obstáculos, finalmente Bernardo Arévalo juramentó como presidente y tiene como emblema en primera instancia erradicar la corrupción del país y por supuesto impulsar el desarrollo. Vamos a ver cómo transcurrió su primera semana en el Ejecutivo. De nada valieron todas las argucias legales y legislativas de la oposición, que intentó evitar a toda costa y hasta el último minuto que Bernardo Arévalo llegara al poder en Guatemala, con grandes retos en los que ya comenzó a trabajar. Su primera acción, entrada ya a la madrugada del lunes, fue agradecer a las miles de personas de comunidades rurales que se concentraron durante más de 3 meses en un plantón frente a la Fiscalía para exigir la renuncia de la titular del Ministerio Público, Consuelo Porras, por su intento de anular las elecciones con base en una denuncia de que hubo fraude electoral. No podemos limitarnos a soñar con el futuro o aferrarnos al pasado. Debemos asumir la responsabilidad del presente. Y el presente en Guatemala nos presenta desafíos tremendos que no podemos ignorar. También fue presentado como comandante del ejército. La actitud exhibida por ustedes y sus comandantes en este periodo sombrío refleja un elevado nivel de profesionalización y compromiso hacia su bandera, hacia su patria y hacia nuestra Constitución. También anunció los próximos cambios que aplicará durante su gestión. Informó la desaparición de la Comisión contra la Corrupción que había instalado su antecesor Alejandro Yamatei y adelantó la creación de un mecanismo funcional para solucionar esta problemática. Afirmó que reducirá su salario y está revisando los salarios de su gabinete. Sobre la persecución que denunció en su contra, orquestado por la Fiscalía General Consuelo Porras, informó que solicitó una reunión con ella para pedirle su renuncia. Le estamos enviando a la fiscal general una carta, vamos a empezar el proceso por ahí y a partir de ahí determinaremos la fecha. Anunció que durante los primeros cambios en su administración será reconstruir una Policía Nacional Civil con enfoque en derechos humanos. Los desafíos para Arévalo apenas han comenzado. Varios casos jurídicos contra él y su partido continúan. Intereses poderosos siguen aliados en su contra y las necesidades de Guatemala son enormes. Arévalo se enfrenta a las expectativas de una población empobrecida, excluida y cansada de la corrupción que pide respuestas. Marisol Hernández, Canal 14. El gran gigante asiático China ha visto una disminución dramática de su población y con ello también la fuerza de trabajo. Vamos a ver. China es la gran maquila del mundo. Millones de productos que consumimos en la vida diaria en todo el planeta han sido fabricados en ese país que durante décadas estuvo entre los más poblados, por lo que instaló la política de hijo único por familia. Entró en vigor en 1979, con el fin de reducir el crecimiento poblacional y respaldar la explosión económica que estaba comenzando en esa época. En el campo, la resistencia fue especialmente intensa, en parte porque ahí se prefería a los hijos de sexo masculino que pudieran ayudar con el trabajo agrícola. En 1984, el gobierno permitió a las parejas del campo, cuyo primogénito fuera una niña, tener un segundo hijo. Y hubo otras excepciones que se hicieron con grupos étnicos minoritarios. Sin embargo,
Hace 11 años, el gigante asiático comenzó a darse cuenta que su demografía estaba en descenso. En 2013, al reconocerse las consecuencias de una población que envejecía, el gobierno permitió a los padres que solo tenían un hijo tener 2. 2 años más tarde, el límite se incrementó a 2 hijos para toda la población, a partir del 1 de enero de 2016. Hoy se dio a conocer que la población ha disminuido. A finales de 2023, sumaban 1.409.067 personas, lo cual significa que en comparación con 2022, hubo una reducción de 2.008 millones. Esta disminución en la población se traduce en un problema para China, que hace unos años era el país más poblado del mundo, y ahora esto puede afectar su crecimiento económico. Si bien el gobierno ha comenzado a reconocer que no ha tenido éxito en sus esfuerzos por incrementar los índices de natalidad del país, los padres también reconocen que ya no quieren tener más hijos. En muchas ciudades, las mujeres preparadas académicamente posponen el nacimiento de sus hijos para cumplir con sus metas profesionales, y las parejas jóvenes también batallan con la presión económica, que incluye los costos en aumento de vivienda y educación. De ahí que el propio presidente Xi Jinping, con lágrimas en los ojos, pidió a las mujeres tener más hijos e incluso volver a sus hogares, a criarlos y a cuidar de los adultos mayores. Debemos fomentar activamente un nuevo tipo de cultura matrimonial y de tener hijos. China, así, rema contracorriente en las políticas que por sí misma instaló. El revertimiento demográfico de ocurrir podría durar décadas y poner en peligro su capacidad económica mundial. Marisol Hernández, Canal 14. Háganos llegar sus comentarios en las redes sociales, los temas que les interesan y, por supuesto, para que los traigamos acá a la mesa de Ventana al Mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Quédese en esta casa, Canal 14.